Sembramos exactamente aquello que cosechamos. Ustedes dirán, ya sabía eso, sí, pero lo ignoramos o lo olvidamos. Se cosecha lo que se siembra, es una certeza matemática de la agricultura y de la vida espiritual y de la vida física. En todo es así. Es una ley que fue establecida durante la creación del mundo. Génesis 1:11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra. Una orden de Dios. Las cosas se multiplican por su propio género. De allí la frase de tal palo, tal astilla. Insisto, parece algo infantil, pero todo el tiempo me he cruzado con gente que cree que puede sembrar una cosa y cosechar algo distinto. Un tipo siembra semillas de lujuria, toda la vida de él es lujuria. Está obsesionado con la pornografía, está obsesionado con los cuerpos femeninos, está obsesionado con los cuerpos que le atraigan, no sé, porque hoy en día, según cómo se autoperciba esta mañana, está obsesionado con los cuerpos del elefante, anda a saber. Sin embargo, espera cosechar una relación de pareja estable y sana. ¿Por qué no puede tener una relación formal? ¿Por qué no dura? Tiene un karma, una maldición que lo persigue. Es más fácil decir esto, me hicieron una brujería. No, fue lo que sembró. Una mujer siembra semillas de crítica, chismes, difamación, negatividad, pero espera cosechar amigas para toda la vida. Y las amigas dejan de ser amigas, la gente la empieza a evitar. Y esas piezas son todas traicioneras. No, ternurita. Fue lo que sembraste, mi amor. Fue lo que sembraste. Es así. Otro tipo llega a la oficina justo a las 9 de la mañana, que era el horario que tiene que entrar. Jamás se queda un minuto extra después de las 5 de la tarde, que es el horario para lo cual contrataron. Lo contrataron y que se tenía que quedar. ¿Está bien? Técnicamente hace exactamente aquello para lo cual se lo contrató. Pero jamás ofrece una milla extra. 5 y 1 el tipo no está. 9 menos 1 no llegó. Está así, para entrar afuera, cuando son las 9 pone un pie. Si trabaja un día extra, está pidiendo el día que le corresponde para tomárselo porque trabaja un día extra. ¿Está mal? No, no está mal. Pero luego se entera que le dan un aumento al otro. El que se esfuerza, el que se queda de más. Y razona, no es justo, qué suerte que tiene este. Yo tengo el karma de que a mí nunca me aumentan. No, es lo que sembraste, mijo. Está aquel que no hace nunca ejercicio y se toma 6 cervezas con Doritos los viernes para celebrar que es viernes. Pero después se toma otras 6 para celebrar que ya es sábado. Y otras 6 cervezas el domingo para celebrar el Día del Señor. Con la corona o la victoria, que son 2 bíblicas. Claro, ¿cómo termina? Con la panza de Homero Simpson a los 40 y cirrosis a los 50. Dios lo está castigando por algo que hizo cuando era niño. Pastor, hágame sanidad interior, porque ahí trae una maldición de niño. No, Señor, es tu cosecha, te lo hiciste tú mismo. Ni Dios ni el pobre diablo tuvieron que ver en esto. Porque nosotros tenemos la costumbre, el sesgo de decir el diablo me trajo esta enfermedad maligna. No, fueron las coronas. O las coronitas. Que son de chiquitos, pero son igual. Entonces, si no te gusta lo que recoges, cambia lo que siembras. Si no te gusta la cosecha, cambia la semilla. Nos olvidamos de esto los cristianos. Los hábitos de hoy están profetizando nuestro futuro. Están profetizando.
Yo puedo ver gente y decirle, te vas a morir en 15 años. Dios se lo dijo. No. Tu manera de comer. Tu vida a grito dice cuando te vas a morir. Tener la lápida acá, mijo. No hace falta ni ser profeta. La vida que estamos viviendo ahora mismo está dándole forma a la vida que vamos a vivir mañana. Entonces, tenemos buenas intenciones, pero las intenciones no cosechan nada, lo hablamos. Nadie cosecha algo con intenciones, como aquel esposo que le dice a la mujer, tengo ganas, mi amor, de llevarte de vacaciones a Italia como el año pasado. Y ella dice, si el año pasado no me llevaste a Italia. Sí, pero también tenía ganas. Las ganas no cosechan. Entonces, si seguimos sembrando la misma semilla, vamos a seguir cosechando el mismo fruto. No se puede esperar lo mismo, esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Sembrando la misma semilla, esperando cosechar algo diferente. No va a pasar. Y Dios no tiene nada que ver. Dios no se mete en lo que uno siembra. El diablo no se mete. Yo sé que esto le produce urticaria a un montón de evangélicos, pero el diablo no tiene nada que ver con lo que uno siembra. El diablo no tiene que trabajar de diablo. Dice, este se mata solo, así que déjalo. ¿Quiere que lo vigile el jefe? ¡Nah! El diablito le dice, ¿de verdad, jefe, no quiere que lo vigile, que lo tiente? ¡No! Este se termina solo. No desperdicemos, no echemos a perder un demonio en esto. Y sembrar. Y sembrar tiene que ver con dos principios fundamentales. Pequeño y constante. Pequeño y constante. Zacarías 4:10 dice, no menosprecies los pequeños comienzos. Dios se alegra cuando el trabajo comienza. El problema con las cosas pequeñas es que son fáciles de hacer, pero también son fáciles de no hacer, porque son pequeñas. Es como los quehaceres de la casa, dicen, bueno, después lo hago. Y las cosas pequeñas son las últimas de la lista que nunca se hacen. Mi papá tenía esa costumbre, decía, hice un arreglo provisorio. Ya sabíamos que iba a ser para toda la vida. Provisorio era para toda la vida. Entonces había una puerta atada con alambre, una cerradura pegada con poxibol, y ahí quedaba, pero provisorio, después lo cambio. Y las cosas pequeñas son fáciles de hacer y son fáciles de no hacer, porque nunca parecen significativas. Pero nuestra vida se va esculpiendo o cincelando conforme a las cosas pequeñas, no con las cosas grandes. Son las zorras pequeñas, dijo el Señor, los que arruinan una viña, no una bandada de langosta, necesariamente. Entonces, el segundo principio, el primero es pequeño, el segundo es constante. Hacer las cosas pequeñas una vez es insignificante. Hacer las cosas pequeñas una y otra y otra y otra y otra vez ya tiene una magnitud que no se puede medir ni cuantificar. Es la suma de la práctica de escalas. Para que entendamos la importancia de estos dos principios, de pequeño y constante, vamos a imaginar que estamos por despegar de un vuelo comercial. Entonces el comandante anuncia por los parlantes, señores y señores, nos acaban de decir que se cayó una pequeña pieza de uno de los motores, pero no queremos retrasar el despegue. Consideramos que es un detallito menor, no creemos que sea importante. Por otra parte, siempre hacemos un mantenimiento constante y rutinario, pero como no nos dio el tiempo, confiamos en que todo va a estar bien durante el vuelo. Disfruten de su vuelo. Gracias por volar con Viva Aerobús. Eso es lo que define lo que es pequeño y constante. Una pequeña pieza del motor, que constantemente tendríamos que hacer una rutina de control de calidad, pero hoy no podemos.
puede terminar y devenir en una tragedia. La vida es lo mismo. Entonces, lograr una buena cosecha es el resultado de innumerables siembras pequeñas hechas de manera constante. La vida se construye un ladrillo a la vez. Un ladrillo a la vez. ¿Cómo se reconstruye una familia? Un ladrillo a la vez. ¿Cómo se sale de un duelo cuando alguien parte a la eternidad a un ser querido? Un ladrillo a la vez. Todo eso que hemos escuchado, las fases del duelo, la negación, la negociación, la aceptación, etcétera. Todo eso es parte de hacer un ladrillo a la vez. La constancia a largo plazo, 10.000 horas de práctica, no queda otra. Y un detalle no menor, en mi caso, que me tocó aprender a la fuerza, tenemos que aprender a valorar el progreso por encima de la perfección. No va a ser perfecto lo que hagamos, pero estamos progresando, es un ladrillito. Cuando alguien construye, a lo mejor uno ve y dice, pero son ruinas, todavía no se ve una casa, pero es un ladrillo más. Lo voy a decir otra vez, valorar el progreso por encima de la perfección. Tarde o temprano, la disciplina, la constancia, le termina doblando el brazo al talento, tarde o temprano. Hay gente que observa su propia vida y concluye, bueno, a mí me va mal porque debo tener un karma que me persigue. Algo que alguien hizo en las vidas pasadas o que hice en las vidas pasadas cuando era lagartija y ahora me persigue. El karma es la creencia hindú o budista de que ya sea a través de una deidad o por las leyes propias de la naturaleza, los buenos actos traen bendiciones y los actos dañinos acarrean maldiciones. Se cree que, según el karma, se cree que ninguna buena fortuna es caprichosa y que ninguna tragedia es inmerecida. Es por eso que se ha hecho viral aquella frase, el karma viene sin menú. Te servirán lo que mereces. No puedes elegir. Vas a comer lo que mereces. Obviamente la Biblia no habla de reencarnación. Nosotros no nos reencarnamos. Si alguien tenía la esperanza de reencarnarse en un perro o una suegra dice, me gustaría ser serpiente, no vale repetir. No, un saludo muy especial. Es un chiste, no se enojen, es un chiste, es un chiste. La Biblia no creemos en la reencarnación, ¿no? Pero la Biblia sí menciona algo similar al karma, no en el mismo sentido que lo hace el misticismo oriental. Nos habla la Biblia de una ley espiritual que también viene sin menú, que no se puede elegir, que de alguna manera nos dice, comerás lo que cosechaste. Y esa ley creada por Dios tiene que ver con algo que nuestro pianista polaco sabía. El Señor dijo en Lucas 6:37, no juzguen y no se les va a juzgar. No condenen y no se te va a condenar. ¿Cómo nos olvidamos de esto, No condenes y no se te va a condenar. Bueno, no, yo no condeno, yo nada más conté el chisme para estar orando. No juzgues y no se te va a juzgar. Perdona y se te perdonará. Den y se os dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida, desbordante. Cuando habla de sacudida dice pasada por el tamiz. O sea que ni siquiera va a haber residuos en lo que tú recibas. Va a ser nutrientes puros, comida pura, cosecha de la mejor calidad. Porque con la medida que midas a otros, se te medirá. Esa es la ley de la reciprocidad. Entonces, a lo largo de toda la Biblia se nos habla que aún las acciones que parecen pequeñas, tarde o temprano traerán una cosecha, como yo decía recién, aunque sea pequeña. Fuimos a darle de comer a alguien, o no pudimos, pero pusimos una semilla, una ofrenda para que se le dé un plato de comida a alguien.
Algunos decimos, no, eso no trae salvación y eso no está en debate, yo no hablaré de salvación. Cuando vemos a una persona que nunca para de cosechar y parece que siempre le va bien, es por la sencilla razón de que esa persona siembra constantemente lo que otros siembran en ocasiones, o lo que es aún peor, lo que algunos no siembran nunca. Entonces, el músico que practica sus escalas todos los días, como este músico polaco, este pianista que te comenté al inicio, va a cosechar ser un profesional de gran envergadura, de gran nivel. El que toca de tanto en tanto no está mal, pero va a estar condenado a ser un aficionado, va a ser siempre un simple amateur. No va a ser otra cosa porque no hay práctica de escalas. Y esto es en todos los órdenes de la vida. Hay gente que tiene el hábito de ahorrar todos los días, aunque sea un par de monedas en la alcancía. Los centavitos, los ahorra. Otros ahorran algo si es que les sobra, y como nunca les sobra, no ahorran nunca. Y llega el día en que este último, el que no ahorra nunca, mira al primero y le preguntas, ¿cómo es que hizo para ahorrar tanto dinero? Y dice, qué suerte la de este tipo que pudo ahorrar tanto, ¿ves? Yo tengo el karma de no poder ahorrar. No, tu abuela, ni aquel tuvo suerte, ni este tiene un karma. Es el resultado de la constancia de la pequeña siembra. Algunos toman conciencia que deben comer saludablemente todos los días, especialmente en estos tiempos donde hay tanta información. Cuando nosotros nos criamos, los de mi generación, mamá decía, come que esto tiene mucho hierro. Lo único que le interesaba era el hierro. No sé dónde sacaron esa información, pero parecía que estaban criando Robocop, porque lo único que querían era que comamos hierro. Home Depot éramos por dentro. Pero hoy hay tanta información de la salubridad de los alimentos que sabemos que eso depende de nuestra calidad de vida, nuestra largura de día, nuestra longevidad. Otros hacen de cada comida la última cena de sus vidas, como que mañana lo van a ejecutar con la inyección letal. Y llega el día en que estos últimos observan a los primeros y dicen, pero qué suerte que tienen esto de estar delgados. ¡Qué suerte! ¡Qué genética! ¡Qué genética! Yo engordo con mirar la foto de una hamburguesa. ¡No! Ni el otro tuvo suerte, ni engordaste mirando. La Biblia nos narra acerca del profeta Daniel, que Dios le dio un favor increíble, asombroso, y lo usó de una manera extraordinaria. Una nación entera cambió debido a la actitud de Daniel. ¿Sería la suerte? No, las escrituras cuentan el secreto. Entre otras cosas, Daniel oraba a Dios 3 veces al día. Leemos esto y pensamos, bueno, pues yo también oro. Bueno, no siempre. Bueno, tal vez no 3 veces al día. Bueno, ahora que lo pienso, tal vez no todos los días. Bueno, a veces no todos los meses. Bueno, a veces no oro. La pregunta es, ¿qué podría hacer Dios con nuestra vida si oráramos 3 veces al día? Entonces nosotros algunos oramos de tanto en tanto. Daniel oraba constantemente, sembraba, practicaba sus escalas todos los días. Entonces las personas efectivas, o exitosas si se quiere, hacen de manera constante lo que otras personas hacen de manera ocasional, o lo que es peor, no hacen nunca. Y como dijimos alguna vez, quienes llegan a ser grandes en algo le dedican al menos 10.000 horas de vuelo. No hay otra forma, no es suerte, es constancia, es disciplina, es siembra. En los tiempos bíblicos la gente vivía en una sociedad agrícola. Cada vez que la Biblia habla de la siembra y la cosecha era porque era una sociedad agrícola, que entendían esas metáforas de manera rápida, sencilla. No existían los locales de comida rápida. La comida tenía que ser cultivada un ingrediente a la vez. De hecho, toda la comida de Israel, por ejemplo, se basaba en la agricultura. Y por eso Pablo escribió en Gálatas 6:7 y dice, no se dejen engañar. De Dios
nadie se burla. ¡Qué duro! De Dios nadie se burla. No te dejes engañar. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará, cosechará. Porque el que siembra para su propia carne, dice el apóstol, va a cosechar corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu va a cosechar vida eterna. Y después agrega, no nos cansemos de hacer el bien. Porque a su tiempo, si no nos cansamos, si no nos frustramos, cosecharemos. Y Pablo dice, no te dejes engañar, de Dios nadie se burla. Así arranca la carta. Entonces podemos embaucar a la gente, pero nunca vamos a poder timar a Dios. Cosecharemos lo que sembramos. Lo que consigamos en la vida, gente, van a ser nuestros propios aportes, lo que aportemos. Lo que no aportemos no lo podemos cosechar. Nuestra cosecha se va a basar en las decisiones que tomemos, los hábitos que comencemos y los hábitos que abandonemos. Lo que hagamos, lo que digamos sí, lo que digamos no, hoy es la cosecha de mañana. Es una ley natural, espiritual, que funciona para el ateo, para el católico, el mormón, el testigo de Jehová, el evangélico pentecostal, el evangélico recalcitrante, funciona para todos. Es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es una ley de la naturaleza. No importa si estás de acuerdo o no con la ley de la gravedad. No tiene que gustarnos la ley de gravedad. No tenemos que creer en la ley de gravedad. Podemos orar, confesar, decretar que si nos tiramos del edificio no nos vamos a caer, nos vamos a abrir la cabeza. Nos vamos a dar un trancazo. ¿Por qué? Porque la ley de gravedad funciona. Nadie flota, a menos que estés en el espacio. Dentro de la atmósfera terrestre, la ley de gravedad funciona para todo el mundo. Y Dios dice, y hay otra ley natural, de la cual ya no tiene que meter mano Dios. Dios no tiene que meter su mano para que la ley de la gravedad funcione o no, ya funciona. Y hay otra ley que ya no tiene que volver a meter manos, porque también la decretó, que es la siembra y la cosecha. Y este es el primer secreto de la siembra, que aunque parezca infantil, básico, mucha gente lo ignora. Si sembramos semilla de manzana, ¿qué vamos a obtener? Manzanas, sí. Si sembramos semilla de naranja, no seamos torpes, no esperemos manzanas. No va a pasar. No sembremos maíz si queremos higos. Y no sembremos higos si queremos maíz. Porque si uno siembra higo y quiere maíz o espera maíz, sería una estupidez atómica. No estoy diciendo que uno deja de ser hijo por no sembrar. Somos hijos de Dios. Eso no está en debate y por lo que Cristo hizo en la cruz. Punto. Acá no hay discriminación. Después Dios dice, yo no te estoy hablando de salvación, sino de recompensas. Un día Dios nos va a recompensar por nuestras buenas obras en el cielo. Dice la Biblia que allá va a haber lágrimas en un momento en el cielo. Siempre me pregunté por qué habría lágrimas en un lugar de tanto regocijo, y las lágrimas van a ser por las cosas que no hicimos, por la vida que pudimos haber tenido. El Señor nos va a mostrar las oportunidades que perdimos. Él dice que las va a enjugar, las va a secar. Para que el Señor enjugue todas lágrimas significa de que va a haber al menos un momento de lágrimas. No obstante, va a haber recompensas. La Biblia está lleno de versículos que dicen que muchos serán recompensados. No habla de salvación, algunos más salvos que otros, sino que algunos tendrán su recompensa conforme se han sembrado. Pero también es cierto que hay una recompensa mientras que estemos de este lado del sol. A eso se le llama cosecha. Jesús lo dejó en claro cuando dijo, de cierto digo que no hay nadie que no haya dejado casa, hermanos, hermana, padre, madre, mujer, hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, y que no reciba 100 más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones y con el siglo venidero y allá en la eternidad. Pero él dice, las recompensas son ahora y allá.
Entonces Dios siempre, como todo padre, recompensa nuestra buena administración, ya sea cómo administramos el tiempo, las relaciones, cómo cuantificamos los talentos, cómo los multiplicamos, cómo administramos el dinero. Lucas 19:17 dice: bien hecho, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Dios nunca nos va a dar más dinero si ni siquiera podemos ser fieles en lo que ya nos dio. Eso forma parte independientemente de la salvación de nuestra mayordomía. Si una persona no puede manejar $100 a la semana, ¿por qué Dios le va a dar 1.000 a la semana? Si no puede administrar 100, no le va a dar 1.000. Piensen como papás, piensen como mamá. Le das a tu hijo $50 y le dura un estornudo. ¿De verdad le vas a dar 500? Entonces Dios está interesado en construir su reino. Por eso Él le confía el dinero a personas que demuestran ser buenos administradores. Nunca vamos a ver que Dios bendiga jamás a un administrador irresponsable. Nunca, nunca. En la parábola de los talentos, ¿por qué el jefe tomó el talento del mal administrador y se la dio al que ya tenía 10? Le dijo: siervo inútil. Le tomó el que tenía y se lo dio al que tenía 10. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Un tipo que la enterró y el otro que lo multiplicó. Bueno, le tomó el talento al que la había enterrado y se la dio al que ya tenía 10. ¿Por qué haría eso Jesús? Porque a Jesús le encanta recompensar la buena administración. Es un concepto sencillo. La persona, la iglesia, la compañía que sabe administrar y sabe dar, cada día va a tener más. Es así. Le guste a quien le guste, Dios no tiene mentalidad comunista. No dice: le voy a sacar el que más tiene para repartirle con los que no trabajaron ni administraron bien, porque se lo merecen, porque pobrecitos los persigue el karma. Dios no es ni Maduro, ni Daniel Ortega, ni Fidel Castro. Dios es un Dios que le da al que administra bien, a aquellos que son merecedores de su confianza. La fidelidad en lo poco hace que se nos confíe más. ¿Es así o no? Suena raro, pero es así. Sé fiel en lo poco y sobre mucho te pondré. Entonces, en estos años yo he aprendido que todo aquello que una persona recibe sin haber trabajado para obtenerlo, sin haberlo administrado, por consecuencia, es porque otra persona trabajó para eso. Y la persona que recibe algo sin trabajarlo, no lo valora. Cuando hacemos las conferencias y la gente paga, todo el mundo está, antes de que yo salga al stage, están todos ahí, todo el mundo, porque pagaron un boleto. Y todo el mundo presta atención, nadie orina, nadie se levanta, nadie bosteza. Con lo que le salió el boleto. Si hay alguien bostezando, le regalaron el boleto. El otro vino hasta dormido, así. Bien dormido, digo, no dormido ahí, bien dormido. Porque le costó. Lo que no cuesta, porque alguien lo pagó. No hay nada gratis. Ni siquiera los gobiernos le dan nada a nadie si primero no se lo quitan a otra persona. A través de impuestos, lo que sea. Y cuando la mitad de las personas llegan a la conclusión que no tienen que trabajar porque la otra mitad está obligada a hacerse cargo de ellas, hay un montón de países que dicen que la otra mitad del país me mantenga. Y cuando la mitad que sí trabaja se convence que no vale la pena trabajar porque alguien les va a quitar lo que logró, es el fin de cualquier república. No se puede multiplicar la riqueza dividiéndola. Y lo que no funciona para una nación, mucho menos para la vida espiritual y para la vida financiera. Entonces, así como existen cristianos que dicen: heme aquí, Señor, envíalo a Él. Hay otros que dicen: si yo fuera rico, sería generoso y le daría a los demás. Una vez te conté que alguien me dijo: ayúdame a orar por una herencia que estoy por cobrar. Me dijo: Dante, son 5 millones y prometí que si los cobro, 1 millón vienen para la iglesia. ¿Qué
puede pensar que le va a dar a Dios el 20% de un dinero que todavía no tiene si no está dando el 10% de lo que tiene ahora? Es porque piensa, aunque dé 1, todavía me quedan 4. Me va a sobrar. Pero el corazón de un buen administrador dice, con lo que tengo ahora mismo, yo voy a honrar a Dios. No voy a esperar la gran cosecha, con lo que tengo. Con lo que tengo voy a honrar ahora. Es lo que tengo y lo que voy a honrar. ¿Es así o no es así? Al principio. Pero no me puedo disculpar por enseñar esto. Porque no dice que los que creen seguirán a las señales. Dame una cosecha para que yo crea. Sino que las señales seguirán a los que creen. Acá sí el orden de los factores altera el producto. Y estas señales seguirán a los que creen, no que los que creen siguen señales. Dame una señal si es que tengo que dar. No va a haber señales porque no hay cosecha sin siembra. Y siempre cosechamos más de lo que sembramos para que podamos dar, no para que acumulemos. Yo hace poco estaba reunido con un querido amigo que además es un importante hombre de negocios. Bueno, tuvimos una plática, una charla, y me dijo, ¿te puedo confesar algo? Cuando yo ganaba poco, a mí me era fácil darle al Señor, diezmar, ofrendar. Porque yo ganaba, por ejemplo, 100 y le daba 10 al Señor. Después empecé a ganar más. Entonces de 500 tenía que poner 50 para Dios. Pero dice, ahora estoy ganando mucho dinero y me es difícil poner el 10% porque es una suma grande. Y yo le dije, eso tiene solución. Vamos a orar para que Dios vuelva a reducir tus ingresos a los 100. Para que puedas honrarlo con tu semilla y que no pierdas la alegría de dar. No, sí, vamos a orar. No, vamos a orar, mijo. Para que Dios te reduzca. Para que vuelvas a dar esos 10 con alegría. Entonces el Señor dijo en Lucas 16:11, si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién te va a confiar lo verdadero? Si no fuiste fiel con las riquezas injustas, si no fuiste buen administrador, con el dinero que podías palpar, con tu trabajo, con tu tiempo, ofreciendo la milla extra, llegando más temprano de lo que se te pide, independientemente que tu jefe sea un explotador. Uno no puede ser buena o mala persona según la gente que nos rodea. Uno da de lo que tiene. Uno es lo que es. Si no, siempre la culpa la tiene el otro, el karma. Y acuérdense, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no lo amas. Es así. Entonces, cuando uno da, cuando uno bendice, cuando uno siembra, cosecha independientemente de la tierra. Esto muestra que Dios usa el dinero para probar nuestros corazones. El dinero prueba nuestra mayordomía, prueba nuestra confiabilidad. La prueba es cómo manejamos el dinero y el resultado de esa prueba determina si Dios puede encomendarnos las riquezas verdaderas o no. ¿Cuántos pastores que yo conozco son amigos míos, pero como no menciono el nombre, mi mamá decía, se dice el pecado y no el pecador, eran un fracaso en su trabajo, malos empleados, se llevaban mal con todo el mundo, llegaban siempre tarde, y entonces un día dice, sentía el llamado de ser pastor. Como fue un inútil en todo, entonces voy a ponerme una iglesia. Y uno empieza a escarbar su pasado. ¿Y qué hacías antes? ¿Trabajabas? Tus jefes, tus patrones te echaron de menos cuando dijiste, sentía el llamado al pastorado, porque fue lo que pasó con Nehemías. Nehemías le dice al rey Artajerjes, quiero ir a levantar los muros de mi nación. Y el rey le dice, ¿cuánto vas a tardar? Y Nehemías era copero del rey, el que le servía el vino, el que probaba la comida. Ese era el trabajo de Nehemías. Caramba, que lo hacía tan bien que el rey le dice, ¿cuánto tiempo vas a tardar? No lo dijo, por fin se me va este parásito de encima. Gloria a Dios que Dios lo llamó. O la indigestión le hizo creer que sí. No. Entonces, cada vez que Dios llama a alguien, tiene que dejar redes repletas de peces. Dios nunca llama a gente desocupada. Y cuando alguien que estaba desocupado se pone a servir a Dios, tiene el final cantado. ¿Cómo va a cosechar algo que no sembró?
nunca trabajó y le va a enseñar a la gente a trabajar. Entonces, cuando uno ve gente que estaba inútil, que no conseguía empleo, que la echaron de todos lados y se puso de pastor, de apóstol, de profeta, es un futuro anunciado. Es así. No estoy criticando, pero así funciona. Si no fuiste bueno en lo poco, Dios llama a David, que era el único hijo de Isaí que estaba trabajando. Dios nunca llamó a alguien que estaba desocupado, que estaba así. Sígueme. Bueno, igual no tenía nada para hacer. Dios no funciona así. Todos tuvieron que dejar algo. Entonces, Dios conoce dónde está nuestro corazón, porque ve dónde está nuestro tesoro. Y si decimos, no, mi corazón está en el reino de Dios, bueno, nuestra chequera va a comprobar o va a desmentir esa afirmación. Segunda de Corintios 9:6 dice, el que siembra escasamente va a cosechar escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Esto nos deja claro que nunca más podemos decir, aquel es un favorito, aquel Dios sí lo usa, yo tengo el karma, aquel está bendecido, yo estoy orinado. No podemos decir más. El que siembra escasamente, cosecha escasamente. No hay misterio, es simple, sencillo, es casi matemática. En 2 de Corintios 9:10 Pablo afirma, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Y va a proveer y multiplicar vuestra sementera y va a aumentar los frutos de justicia para que seáis ricos por todo y para toda generosidad. Él dice, Dios da semillas, ¿a quién? Al que siembra. Nunca dice, da semilla al que guarda. Da semilla a los que esparcen. A veces me escriben, para ustedes, para la gente de River es fácil dar porque tienen mucho. Y mi respuesta es fácil porque tenemos mucho o tenemos mucho porque hemos dado. Porque nadie de nosotros nació y el partero dijo, le nació un hijo que da mucho. ¿Quién nació acá dando? Todos fuimos bebés dependientes. Y un día empezamos a dar. Ah, para ustedes es fácil, pero ¿por qué es fácil? ¿No será fácil? ¿Por qué? Porque estamos en otro país. ¿Cuánta gente que vive en la miserabilidad en este país? Como si la riqueza y la pobreza tuvieran frontera. Entonces a veces estamos entendiendo las cosas al revés. Si alguien tiene mucho dinero es porque es un dador. Dios le está dando semillas al sembrador. Dios no le suple la semilla al que la guarda, al que la conserva. Dios da semilla al sembrador. Él da semilla al que siembra, dijo Pablo. ¿Estamos sí o no? ¿Cómo se entiende que Dios da semilla al que siembra? ¿Qué es una semilla? Que contiene un montón de granos. ¿Y a quién se la da? Al que siembra. Y también agrega, y Él da semilla al que siembra y pan al que come. O sea que Él permite que tomemos alguna de las semillas que nos ha dado y que las comamos. Pero quiere que sembremos el resto, que supla nuestras necesidades y sembremos el resto. Entonces la buena administración y la ley de la siembra y la cosecha está entretejida a través de toda la Biblia. El principio de la buena mayordomía hasta aparece en Cantar de los Cantares 1:6. Allí la mujer sulamita dice, me obligaron a cuidar las viñas y descuidé mi propia viña. Y esto describe a muchos creyentes. Podemos estar tan ocupados en cuidar las viñas ajenas, metiéndonos en sus asuntos, tratando de ser policías de la santidad ajena, decirles cómo tienen que vivir sus vidas, que no nos ocupamos de nuestras propias viñas. No podemos ayudar a otros si no cuidamos lo que Dios nos ha dado. Y si no somos buenos mayordomos, esto va a limitar nuestra habilidad para ayudar al resto de la gente. Algunas veces nos disgustamos con Dios porque creemos Dios no me está ayudando financieramente. Pero tenemos que reconocer que Dios no es responsable por las deudas que Él no inició. Yo escuché muchos testimonios y mientras dormía Dios fue y borró la deuda con el IRS y se incendió todo el edificio del IRS y gloria a Dios y murieron los inspectores dentro, gloria al Señor. Es un recurso muy torpe, para no decir imbécil.
No, estoy orando que el gerente del banco apriete la tecla equivocada y se borre todo lo que debo del mortgage. No va a pasar. Nosotros somos responsables por nuestras finanzas. Nosotros somos los administradores de nuestra vida, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestras energías, nuestra forma de comer. ¿Sí o no? Entonces, la mayoría de nuestras preocupaciones, la angustia, la ansiedad de nuestras vidas son causadas por no ejercer una buena administración. Pero fíjense, nota todo lo que estuvimos hablando sobre el primer ítem, de que uno no puede sembrar manzana y esperar naranja. Ustedes dirán, pero eso ya lo sabía, y hay gente que lo ignora. Pretende sembrar algo malo y cosechar algo bueno. Y así como ignoramos eso, también ignoramos el segundo principio. Se cosecha luego, y fundamentalmente luego de sembrar, no antes. Los agricultores saben esto, que no se recoge hasta que se sembró y que se cosecha después de la siembra. Y sabe también el agricultor que si siembra en una temporada, en una estación, se cosecha en la otra estación, no en la misma. Y a veces solemos olvidarnos de esto en cuanto a la vida, y por eso nos desanimamos. Por eso concluimos que las pequeñas decisiones no terminan importando, y ya las dejamos de hacer. Por eso sentimos tantas veces la tentación de renunciar. Queremos que nuestro hijo sea educado, y hay una temporada en que vas a llevar meses repitiéndole lo mismo. Y parece que no le entra en la cabeza, no le entra. ¿Cuántas veces te dije arregla tu cuarto? ¿Cuántas veces te dije cámbiate el calzón? Y cuando te digo cámbiate no lo significa lo des vuelta. Cámbiate por otro. ¿Qué decimos? No vale la pena. El niño me vino fallado. Salió el padre. ¿Qué va a hacer? Otro dice, yo decidí perder peso. Fui 2 semanas seguidas al gimnasio. 2 semanas, no bajé una libra. Renuncio. Lo mío no es sobrepeso. Yo tomo mucho agua, así que no estoy gorda, estoy inundada. Otro dice, dije que en enero iba a leer la Biblia todos los días. Llevo 4 días leyendo y no entiendo nada. Yo no nací para leer, No soy bueno para leer. No renuncies. Sigue educando a tu hijo. Sigue yendo al gimnasio. Sigue leyendo la Biblia. La cosecha va a venir en otra temporada, no en esta estación. Eso funciona con los estudios, con el trabajo, ¿o no? Gálatas 6:9 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Sí que, si no nos damos por vencidos, si no, no vamos a cosechar. Yo sé que es fácil cansarse de hacer el bien. Cansa. Porque uno siembra, y dice, ¿cuándo yo voy a cosechar? Pero estamos en una temporada de siembra y si no nos rendimos, un día nos vamos a despertar en una nueva temporada de cosecha. A veces alguien me dice, Dios me habló que tengo que ponerme una iglesia. Eso aparece mucho, por todos lados, por las redes. Y Dios me dijo que vamos a hacer multitudes. Yo solo de preguntarle, ¿estás consciente que vas a tener una temporada larga de sembrar sin ver nada, al menos por 10 años? Vas a estar ahí como piloto de tormenta, viendo solo tierra removida, que todavía no da ningún fruto. A esta temporada se la conoce como el Valle de la Decepción. La gente quiere salir y cosechar ya. Yo quiero eso. Miran a un cantante y dicen, yo quiero ser como Luis Miguel. Yo sí quiero ser como Luis Miguel. Pero no saben que el chamaco vive cantando de los 8 años. Y que no tuvo vida. Y que el padre decía, vamos Mickey, canta Mickey, vamos Mickey, vamos Mickey, canta Mickey, canta que Mickey, vamos Mickey. Y a como sea. Entonces cuando uno lo ve dice, se enamora del modelo terminado. Yo quiero una iglesia así, con multitudes. Y todo lo que hubo que pasar. Entonces cuando uno termina de sembrar, ¿qué nos resta? Esperar. Y llega el día en que nos despertamos y nuestro hijo comienza a traernos satisfacciones
y nos empieza a llenar de orgullo. Pero no fue en la misma temporada donde mamá sembraste y sembraste sin ver nada. Un día nos damos cuenta, abrimos el closet y el pantalón de la esperanza que colgaba en tu ropero te vuelve a entrar. ¿No es maravilloso? Por eso, era un pantalón que pedía a gritos: ¡tónenme! ¡Llévenme! ¡Conviértame en el ejército de salvación! Pero no, lo dejabas ahí y un día, antes no te entraba un brazo y ahora estás entrando. Un día la Biblia parece cobrar vida y se nos pasa una hora leyendo varios capítulos y el Espíritu Santo te empieza a hablar y dice: léelo otra vez. Y lo que no tenía sentido los primeros días del año empieza a ser parte de tu dinámica de vida. Y entonces va a aparecer gente que te va a decir: ¡ay, qué suerte que tiene! No, obviamente Dios tiene favoritos. A mí me sigue el karma. No culpes al karma, no culpes a la lluvia, no culpes a la playa. ¿Será que no lo amas? No culpes. La constancia en la siembra hizo toda la diferencia. La constancia. Un ladrillo a la vez, no queda otra. Un ladrillo a la vez. Pero la gente no nos ve levantarnos temprano. Orar. Leer con disciplina hasta que uno cruza la frontera y aparece el deleite. No nos vieron decir no cuando todos decían que sí. Ay, qué bueno ser médico. Aquel es médico por revisar 3, 4. Aquel que es dentista saca 4 muelas y gana en un día lo que yo tengo que romperme el lomo para 2 meses. Pero el tipo, las veces que tuvo que decir que no cuando estudiaba. No a las parrandas, no a las fiestas, no a los sábados por la noche. Se quemó las pestañas estudiando. Y tuvo que decir no, mientras que otros dicen sí a todo. Entonces después cosecha el fruto de su esfuerzo, de su trabajo, y el otro que primero gastó antes de celebrar, obviamente va a pagar una cosecha escuálida, frágil, paupérrima. Entonces todo se trata de entrenar, de sudar, de contener la lengua, de no hablar, de practicar las escalas, de no defenderse. Este no es un tiempo para defenderme, es un tiempo para callarme, a su tiempo voy a cosechar. Esto de cosechar solo luego de sembrar parece una tontería, pero no vas a creer la cantidad de gente que piensa: yo algún día cuando tenga más dinero, ya le dije a Dios, yo voy a ser un gran dador. No va a pasar nunca. Nunca va a tener más dinero, nunca. Te lo estoy profetizando ya, hijo. Nunca. Cuando tenga más voy a ser dador. Nunca vamos a cosechar antes de sembrar. Va contra la ley. Es como decir, yo cuando me tire un edificio y flote, entonces voy a confiar en Dios. No va a pasar. Porque este orden de la ley de la siembra y la cosecha ha sido establecido desde el principio del mundo. Jesús lo afirmó en Marcos 4:26 cuando dijo: así es el reino de Dios. Cuando un hombre echa una semilla en la tierra, duerma, vele, de noche, de día, la semilla va a brotar y va a crecer sin que él sepa cómo, porque de por sí lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, dijo Jesús, se mete la hoz porque la siega ha llegado. Él dice, tú siembras y después te vas, ya sea a velar, a estar despierto, a dormir. Nada va a acelerar el proceso del fruto, nada va a hacer que crezca más rápido, que crezca menos, va a tener su tiempo. Imaginemos a un agricultor diciendo, yo todavía no siembro nada, porque no tengo. Pero apenas tengo una linda cosecha, ahí sí, prometo ser un sembrador en serio. Es absurdo. Sin embargo, un montón de gente dice, si Dios me ayuda a cerrar este negocio, le prometí a Dios darle a la iglesia. No va a pasar. Porque es querer una cosecha sin siembra. No ocurre ni con el inconverso más ateo.
El que no trabaja, que no coma. El tercer secreto de la siembra es que no solo cosechamos proporcionalmente a aquello que sembramos, sino que siempre cosechamos más. Otra cosa que parece infantil. Esto se debe a que uno siembra una semilla y cosecha mucho más porque tenemos la obligación de seguir sembrando. Así funciona la agricultura. Si plantamos un grano de trigo, producirá un tallo con 3 espigas o cabezas de trigo. Y una espiga puede contener de 15 a 35 granos. Así que un grano de mazorca produce unos 100 granos. Si sembramos esos granos, producirán 10.000 granos. Y así potencialmente. Esa es la esencia del Salmo 126:5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿De dónde viene el regocijo? De que sembré 3, 4 semillas, que era todo lo que tenía, y tengo miles de frutos para cosechar. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá con alegría trayendo sus gavillas. Significa, vas a sembrar a veces lo poco que tienes y va a ser tanta la cosecha. O sea, al principio el incremento de la cosecha va a ser tan poderoso que aun si estabas llorando cuando esparciste tu pequeña bolsita de semillas, las lágrimas se van a convertir en gozo cuando comienzas a recolectar la cosecha, porque Dios no es deudor de nadie y todo lo multiplica. ¿Estás de acuerdo, sí o no? La mayoría de la ansiedad, de las angustias, es por no haber administrado bien algo. Entonces Dios desea bendecirnos para que seamos una fuente de bendición. ¿Queremos ser fuente de bendición, sí o no? Eso es lo que le dijo a Abraham en Génesis 12:2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Dios no tiene problema con la fama. Él lo que no comparte es la gloria. Pero él no quiere que lo pongamos en los carteles gigantescos porque Él ya estuvo en esta tierra y dijo, ustedes son las cartas leídas y ustedes me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces, Dios está muy interesado en que podamos ser canales y no hay que orar por eso, canales de bendición, no hay que orar para eso. A veces pensamos, hay que orar para que yo sea bendecido, para prosperar no hay que orar. No hay tal cosa como recibe el espíritu de la prosperidad, recibe la unción de la multiplicación. No existe. Por lo menos no lo encuentro en toda la Biblia. Dice, siembra y cosecha, mijo. El Señor le hizo fácil. Lo difícil hubiese sido una semilla, produce una. Y después 2, producen 2. Una, trae miles. ¿Viste lo que es una manzana? La cantidad de granos que tiene dentro. Deja caer los granos de una manzana y son miles de plantas de manzana. Eso es la generosidad de Dios. Entonces, las personas a las que no les gusta sembrar, nada, ni tiempo, ni dedicación a leer la Biblia, ni dedicación a ir a un gimnasio. Bueno, no tengo para el gimnasio, caminar, todo el mundo puede caminar. Si no tienes impedimento físico, 15 minutos. Evitar los carbohidratos. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso con lo espiritual? Y bueno, ese es el templo del espíritu. Se supone que lo tenemos que cuidar, ¿no? Somos cuerpo, alma y espíritu, hay que cuidarlo. Si uno lo cuida, o si no, hacemos como la mayoría, culpamos la mala suerte, al gobierno de turno, al karma. Cuando la gente que culpa al otro ve que a alguien le va bien, dice, y bueno, tiene dinero, como me suelen decir a mí, porque predica el evangelio de la prosperidad. Satanás le da todo ese dinero. ¿De verdad es más fácil darle gloria al enemigo? Antes que pensar que el otro es bendecido porque se dedicó a bendecir toda la vida. Lucas 11:15 dice que Jesús liberó a endemoniados y la gente decía, lo hace en el nombre de Belcebú, en el nombre del príncipe de los demonios. Claro, como no conocían el poder de Dios, le asignaban el poder del diablo. Entonces los que siempre fueron tacaños, egoístas, con mente roedora, es lógico que cuando ven una gran cosecha ajena, se la asignen a Satanás.
Deben pensar que en el fondo que si alguien es muy pícaro y listo, puede engañar a Dios 10, 20, 30 años y Satanás lo bendice por décadas. Si fuera así, hagámonos satanistas. Si Satanás bendice tanto tiempo, Satanás no bendice a nadie. Satanás es un timador, un engañador, un mentiroso. Y si alguien se mantiene en una cosecha y es bendecido y tiene permanencia, significa de que está cosechando una cosecha de una siembra que Dios le permitió tener. Dios bendice, pero el que nunca sembró no cree que Dios bendice. Es por eso que son los que quieren las cosas gratis. No es karma, no es buena o mala suerte, no es azar. Son 10.000 horas de practicar las mismas escalas musicales, como el músico polaco. La cosecha viene sin menú, no se puede elegir, comeremos lo que sembramos. Y como dijo el rey y filósofo Federico II a sus propios hijos, le dijo: princesas, príncipes, yo agrego, de River, ya va siendo hora que os comportéis. Dolía, pero si pudieras contarlo dirías que dolía de una manera extraña, tan extraña que ya te resignaste a buscar la forma de describirlo, de articularlo con palabras. Cuando comenzó quizás era una sensación de malestar que pensaste que era incluso algo físico y que se iba a terminar yendo, una especie de inquietud omnipresente que te acompaña y que va contigo donde quiera que vayas, hagas lo que hagas. Sientes como que algo no está bien, aunque no lo puedes identificar. Es un estado, como dijo alguien, de desasosiego, que te priva de calma. No puedes respirar profundamente, como si tuvieses algo en los pulmones, pero necesariamente no estás enfermo o enferma de los pulmones, pero es como si te costara respirar. Una intranquilidad que no se marcha, que te enturbia los momentos agradables. Perdiste la risa. Hace tiempo que no te ríes a carcajadas y no sabes por qué. Es esa insoportable sensación de querer que todo acabe, pero no sabes bien qué es lo que quieres que acabe. Lo cierto es que es un displacer que te corroe las entrañas y dejas de dormir. Esto es determinante, dejas de descansar. Y entonces cuando dejas de descansar no te puedes nunca desconectar de tus pensamientos y librarte a las manos del inconsciente. Estar en un estado onírico donde dice duermo, descanso y por lo menos me olvido durante 6, 7 horas de lo que estoy viviendo. No puedes descansar. Entonces continúas la vida sin descanso y en modo de piloto automático. O sea, haces las tareas de la casa, vas a trabajar, pero no estás ahí. Es como que alguien te robara el presente. La depresión duele así. Y no es una metáfora, duele. Porque hace mal, lo sientes en el pecho, en la cabeza, en las
en las entrañas. Cuando llega el invierno te puedes mudar, puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de cónyuge, pero la nube puedes cambiar de suegra, puedes cambiar de hijos, de iglesia, pero la nube oscura nunca cambia. Con el tiempo simplemente la nube te acompaña y define tu propio cielo. Y tal vez hasta incluso enfrentes una crisis de fe, que dices, yo ya no sé si creo en Dios, yo ya no sé si creo en algo, aunque llevas años de cristiano, dudas de tus convicciones. Ni siquiera es necesario que para que te ocurra esto, atravieses algo de una magnitud innegable como un divorcio o una muerte. A veces es simplemente el impacto acumulativo de toda una vida, lo que llaman el famoso efecto residual, que uno va aguantando, va soportando, va resistiendo y un día colapsamos. Un día decimos, no puedo más. Es como que la mente no logra entender lo que le está pasando al cuerpo, lo que anímicamente nos está ocurriendo y en términos espirituales nos está ocurriendo, pero en momentos que colapsamos decimos, hasta aquí, me agoté, llegué a mi situación más límite. Y la gente de la iglesia encima nunca ayuda, especialmente porque no lo entiende y ni nos enseñaron a entenderlo. Te dicen generalmente que te pongas a orar, si dices estoy triste, te dicen ponte a cantar, que reprendas la depresión, que te bañes. Bueno, eso siempre es un buen consejo, pero que leas la Biblia. Pero nadie puede convencerte que van a dejar de dolerte los golpes, especialmente cuando estás en medio de una paliza. Porque no es que la iglesia te dice, te voy a ayudar a reponerte al postoperatorio. No, te dicen, no te tiene que doler cuando te están pegando, cuando la vida te está dando. Y lo único que quieres es que los golpes se acaben. Necesitas una tregua, un descanso. Yo no hace mucho conocí a una mujer que había perdido a un hijo adolescente en un accidente de tránsito. Y una mujer cristiana de su propia congregación le dijo, tú tienes que confesar que todo lo puedes en Cristo que te fortalece y confesar victoria, ya no llores. Y la afligida mamá, que había expresado su dolor, en lugar de que la oyeran, la abrazaran, le dieran la gracia y el espacio para sanar, la callaron, le hicieron cerrar la boca dándole un versículo diciéndole que ella no estaba cumpliendo la palabra de Dios. O sea, la implicación era que si no eres fuerte, entonces no estás confiando en Cristo. Y eso es extremadamente triste para el que está pasando una situación difícil. Porque la Biblia está destinada a animar, no a dar respuestas fáciles en medio del dolor verdadero. La Biblia no son las galletitas de Panda, que abres la galletita de ver qué me sale y te sale un versiculito. La Biblia es para animar, para que el Señor nos hable, no para darle a alguien por la cabeza. ¿Hay algo peor que nos lancen versículos bíblicos al azar cuando estamos heridos? ¿Y por qué tenemos siempre la tendencia a hacer eso? A dar consejos que no nos están pidiendo. A veces lo que necesitamos es un abrazo o que nos escuchen. No queremos soluciones rápidas. Porque hay dolores que no implican, no merecen soluciones rápidas. No es repite esta frase y el dolor de perder un hijo se va a ir. Hay momentos que solo queremos que nos abracen en silencio. Entonces, ¿por qué tratamos siempre, digo los cristianos, de arreglar a los que sufren? ¿Por qué creemos que el sufrimiento es una temporada de vergüenza? ¿Por qué no podemos tolerar, por ejemplo, que un cristiano atraviese una temporada de tristeza? No soportamos, decimos, no, tiene que haber algo raro, tú no puedes estar triste. ¿Por qué no podemos estar tristes si la tristeza es una de las emociones que nos regaló el Señor? El Señor estuvo triste hasta la muerte. ¿Por qué no podemos soportar que alguien esté pasando una temporada en que no tiene ganas de reírse a carcajadas? Es fácil tener amigos genuinos, cristianos, con los que podemos fingir.
y decir estoy bien, nada me preocupa. Lo difícil es tener amigos con los cuales poder ser honestos, sin temor a ser prejuzgados, sin que nos digan estás haciendo las cosas mal. Por eso a veces pensamos que los cristianos no podemos expresar nuestras emociones y no tenemos en la iglesia una teología de la adversidad. No la hemos desarrollado. Como que el evangelio del empoderamiento permeó tanto la vida del creyente que escuchamos demasiado la palabra positivo, 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 y se nos asegura que si practicamos la confesión positiva nos van a pasar cosas positivas. Y yo creo que sí, el optimismo es una gran cosa. Lo malo es que la vida no siempre es positiva. ¿Cuándo fue que te diste cuenta que la vida no te iba a resultar como esperabas? Tus padres se divorciaron, tu cónyuge fue infiel, tu salud nunca mejora, está frágil. Es ese momento que uno se siente invadido por un frío siberiano que se asienta sobre nuestra vida. Tu mundo se convierte en un círculo ártico de días oscuros, noches largas, temperaturas que congelan la sangre. Los inviernos son parte de la vida, señores, son parte de la vida. Y por más que tratemos de abrigarnos y protegernos del viento, hasta el más saludable de nosotros puede caer con un gran resfrío o un gran tema pulmonar. Los días de verano es como que uno no le es difícil sentir a Dios. Yo nunca he tenido una experiencia mística o empírica. Me refiero a que nunca yo he tenido una epifanía, Dios se me apareció y me habló con voz audible, algo que incluya el departamento de efectos especiales del cielo. Nunca. Pero sí he tenido temporadas en que yo sentía a Dios muy cerca. Y cuando vivimos esos tiempos los recordamos como regalos. Son regalos, son momentos que no suelen ser la regla general. No es que Dios no quiera estar cerca, pero cuando uno recuerda esos momentos en que uno habla con Dios y se conecta con Él, es maravilloso. La vida no es un eterno verano tropical, salpicado con algunos inviernos de tanto en tanto. No, la vida es al revés, y no soy pesimista, soy realista. La vida es un invierno largo, salpicado con algunos pocos días de verano que uno tiene que saber atesorar. Quizá podemos mudarnos a alguna parte del mundo y evitar el clima frío. Hay gente que hace eso. Cuando llega el invierno, hace como los gorriones, se va para el otro lado. Y cuando el otro lado llega el invierno, se viene para este lado. Pero no hay sitio que podamos mudarnos, al que podamos mudarnos, para escapar del invierno espiritual. Pero lo más duro del invierno es que a veces sentimos que Dios se ha ido. Eso es lo peor. No que Dios se fue, uno lo siente así. Salmos 88, 14 describe el dolor más grande del salmista. David hace la pregunta más áspera, más cruel de las que jamás haya hecho. Él dice: Dios, ¿por qué escondes de mí tu rostro? No es que Dios lo estaba haciendo, pero así se sentía David. ¿Por qué cuando yo te hablo, Dios, tú das vuelta el rostro? ¿Por qué lo escondes? Yo creo que es lo mismo que sintió Jesús en la cruz cuando dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Eclesiastés, Lamentaciones y muchos de los salmos son libros invernales, donde está lleno de esas preguntas. O sea, no estamos solos en esto. Entonces, hoy es el diagnóstico. No es para que se suiciden en masa hoy. Déjenme avanzar. Vamos con el diagnóstico. El diagnóstico es que muchos estamos atravesados por las noches de invierno. Y está bien reconocer que no estamos bien. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué tenemos que atravesar noches de invierno en la vida? Yo creo que una de las razones es que sufrimos de desorden, de déficit de atención espiritual. Yo pienso que a veces Dios tiene que irrumpir de algún modo en la vida, porque inmediatamente lo sagrado se nos vuelve común.
Yo digo, ¿por qué Dios no nos ofrece primavera todo el año? ¿Por qué no te casas y tu esposa es genial, nunca te hace un problema, nunca un sí, nunca un no? Es más, es sorda muda, es genial. ¿Por qué te casas si tu marido nunca le crece la panza, nunca eructa, nunca se larga gases, nunca toma cerveza, nunca ronca de noche? Es Brad Pitt ungido. ¿Por qué no? Porque tus hijos no son como los hijos de Charles Ingalls, porque se parecen más a los Simpson. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué Dios no nos envía sueños, epifanías a todos nosotros cada noche? Digo, ¿por qué no nos enciende una zarza en cada esquina? Tal vez se deba a que Dios quiere que aprendamos a verlo en lo ordinario, en lo común, antes que dependamos de lo extraordinario. A lo mejor se debe a que si Dios tuviera que usar efectos especiales cada vez que quiere hablarnos, sería como una mamá que entrena al hijo a prestarle atención solo cuando ella grita. Que alguna tiene ganas de decir amén porque así entrena al hijo. ¡Mate! Nunca el nombre del apóstol estuvo en esa garganta como lo está a diario. ¡Mate! Porque queda más bien ¡Nabucodonosor! ¡Judas! Que estaría mejor. Pero le ponen nombre de cristiano. ¡Bartolomé! ¿Por qué desconectaste el pulmotor del abuelo? Esas cosas. Si entrenas a tu hijo para que preste atención solo cuando levantas la voz, vas a necesitar efectos especiales más fuertes cada vez para que te escuche, porque después se acostumbra a los gritos. Y una mamá lo que quiere es que el hijo, un papá también, el hijo escuche los susurros, los suspiros del papá. Entonces Dios quiere enseñarnos que esas temporadas álgidas de incertidumbre son procesos para crecer y para aprender a oír la voz de Dios. Pero debemos saber que Dios ve esa depresión. No es que nos abandona. Nos dice, voy a permitir una depresión y te veo de acá a 10 años a ver cómo te pegó. No. Dios dice en Éxodo 3:7, he visto la opresión, le dice a Moisés, que sufre mi pueblo. La opresión, estar oprimido. Opresión es lo mismo que depresión, es algo que está deprimido, chiquitito, algo que se contrae. Los he escuchado y conozco bien sus penurias. Yo me pregunto si Moisés lloró al oír estas palabras de parte de Dios. El Creador estaba conmovido. Los he visto llorar. No hay nada que conmueva más que Dios nos diga, te he visto llorar. Sea lo que sea que hoy te agobia, una larga enfermedad, una quiebra financiera, el sufrimiento de la familia, la confusión, insisto, una depresión inexplicable que no resiste análisis, una terrible pérdida. Quiero que hagas una pausa y escuches al Creador que te susurra, no te angusties, yo te he visto, te estoy viendo, sé lo que pasaste, lo que estás pasando, me importas. Tu invierno tiene propósito. Tu invierno tiene propósito. Tu invierno tiene un propósito. A veces en la vida las cosas no salen como lo esperamos, ¿o no? No siempre la vida es color de rosa. Y si nuestra mente está cableada o conformada para ser inexorablemente positiva, va a llegar el momento en que estemos viviendo en un metaverso imaginario, en un mundo sin sentido común. A mí me gusta ser positivo, yo me considero un tipo medianamente positivo, no para decir que bruto, que es positivo, pero medianamente positivo. Pero hay algo que también creo, que si uno no tiene un punto de vista realista de la adversidad, cuando llegue el momento de enfrentar la adversidad, el resultado no va a ser muy positivo que digamos. Uno tiene que ser realista, ni pesimista ni optimista, realista. El tema de fondo, insisto, es que no somos impermeables
a los prejuicios de los demás cristianos. Y si se sabe que recibiste un diagnóstico de salud mental o tomas pastillas para equilibrar tu cabeza, inmediatamente alguien va a pensar que estás en pecado, en el peor de los casos que estás endemoniado hasta la jeta. Entonces, ¿qué haces? No buscas ayuda, por miedo a ser señalado. Entonces, los prejuicios evangélicos son un grave problema sanitario, siempre. La depresión duele de una forma completamente diferente a cualquier dolor físico que hayas experimentado. Porque el dolor físico uno lo puede localizar. Me duele la rodilla, me duele la espalda, tengo un problema en el hombro. La depresión duele todo. Y la gente te dice, ¿y por qué estás mal? No entiendo, si tienes hijos. Por eso estoy mal. No, pero no entiendo por qué está mal. Tienes casa, tienes dinero, tienes más que lo que tienen en Cuba, tienes más que la gente de Uganda. ¿Por qué estás triste? Y uno hasta le da vergüenza decir estoy triste, porque tiene razón en ese sentido. Pero la depresión, la tristeza no se deja comprender y no tiene una solución inmediata. Y no eres plenamente consciente de que algo anda mal hasta que algo se rompe en tu interior. Y te niegas a pensar que es una enfermedad, que es una patología. Dices, no, es un estado de ánimo, debe ser porque estoy bajo estrés, bajo surmenage. Pero la tienes. Y no se soluciona con un par de suturas. Ojalá fuera una herida que se soluciona con un par de suturas y un apósito. Mucho menos con que te oren o que pases adelante y te impongan las manos. Ojalá fuera así de fácil. Ahora es cuando yo quisiera estar equivocado y que alguien me diga, sí, se resuelve con una oración rápida. Pero no. ¿Cómo reparas algo que sabes que está dañado, pero no sabes cómo está dañado ni en dónde? ¿Cómo sabes? Tú solo sabes que tienes un letargo, un desasosiego, una desidia que no puedes explicar. La depresión es un camino a través de una noche de invierno que no se termina, sin señales, sin un destino claro. La depresión, yo siempre digo, es un parásito en el corazón y en la mente. Un parásito que entra porque entra y que no hay razón aparente por qué lo dejamos entrar y reproducirse. Y es una condición humana que no respeta la estatura espiritual de nadie y se siente casi a nivel arterial. Esto es literal. Algo arterial es que sientes que las palpitaciones de tu corazón cambian, que literalmente sientes que te vas a morir. Se siente a nivel arterial, no pasa con ningún otro dolor a menos que involucre el miocardio. Y grandes héroes cristianos han sufrido de depresión. Yo conozco a un querido pastor que sufre una depresión neurótica. Y en su momento dejó de estar al frente de la iglesia porque no se sentía calificado. Decía, ¿cómo yo voy a orar por la gente? Mirá con lo que estoy luchando. Y gracias a la ayuda de psiquiatras, de profesionales, logró salir adelante. Porque no es que está loco, pero no puede bajar la guardia. Él suele decir, tomo un medicamento que me limpia la basura, que se me acumula en los canales de mi cerebro y me da la posibilidad de un nuevo comienzo cada mañana. Por ahora me toca tomar cada cápsula con gratitud a Dios. Esa es su nueva normalidad. No se tiró bajo una manta y me dijo, ya está, me agarró un demonio y acá me dejó morir. Entonces a veces pensamos que un medicamento, que la quimioterapia, que la diálisis, la insulina, las pastillas para el colesterol son una señal de debilidad, de no tener fe. Eso es mala praxis cristiana. Hay gente que necesita un medicamento, pero a veces te miran como que eso significa poca espiritualidad, o en el peor de los casos, carnalidad. Pero esas cosas no son necesariamente un sustituto de Dios. No es que uno
deja de creer en Dios por tomar pastillas para bajar el colesterol malo. Dios también está presente en los médicos que hacen la sinapsis y que estudian los neurotransmisores para que funcionen bien. Tal vez el pecado realmente sea que nuestro orgullo, a veces, nuestra obstinación no hace que no aceptemos la ayuda que Dios nos ofrece a través de los profesionales. Pero es una locura decir, no, yo no voy a ir al médico porque eso es señal de debilidad. La debilidad puede ser el orgullo de no querer ser diagnosticados, de no querer ser tratados. A veces el ser diagnosticado nos da paz porque ya no estamos hablando de alguien sino de algo. ¿Sí? Cuando uno dice, este es el diagnóstico, esta es mi patología, uno se da cuenta que está luchando con algo, con una patología. No es que yo soy loco porque heredé el carácter del abuelo y salí a mi vieja y eso corre por mi gen y ya no tengo cambio porque yo soy loca. No es así, es una patología. Cuando uno sabe que no lucha con alguien sino con algo, hasta calma al núcleo familiar. Porque uno sabe que no es que papá está loco, que mamá, según cómo se levante hoy, eso va a depender del clima y la atmósfera de la casa. No, estamos luchando con una patología, con un diagnóstico que tiene mamá. Entonces, otra vez, pregunto, ¿puede que estés atrapado en una melancolía perpetua? Hay gente aquí o en casa que conoce ese solsticio de día sin sol y árboles desnudos. Yo no creo que los hijos de Dios somos víctimas de los aleteos. Yo no creo que ciudades enteras sean arrasadas por el mar a causa de la voluntad caprichosa de un insecto. Si fuera así, todo es causa y efecto, casualidad y suerte, y no habría consuelo, porque nadie tendría propósito. Pero si yo encuentro consuelo en las promesas como estas, Salmos 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, en su trono, y puede hacer lo que se le plazca. Eso me consuela. Hay un rey. Un profeta se lamentó en Lamentaciones 3:37, dice, ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? Una pregunta retórica. ¿Quién va a hacer algo en la tierra sin que Dios dé la orden? Y el profeta Daniel declaró en Daniel 4:35, Él actúa, Dios, según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder ni preguntarle, hey, ¿qué haces? Me encanta. ¿Quién le puede preguntar a Dios, qué estás haciendo? Entonces, Dios aseguró en Isaías 46:10, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero lo voy a realizar. La mariposa puede volar todo lo que quiera, pero que su aleteo genere un huracán, para eso necesita el permiso de Dios. Primera de Timoteo 6:15 afirma, Él es el único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores. No hay otro rey. Él no es un presidente democrático, no depende del Senado, no depende de los diputados, no necesita los votos populares de nadie, no necesita la boca de urna. Él es el rey y no se ha movido desde el principio de los tiempos y sigue siendo el rey. Entonces, en esta línea de pensamiento, tenemos que aprender a discernir que el invierno que nos está ocurriendo no es un capricho, o la mala suerte, o el aleteo de un insecto. Es un propósito divino, ¿sí o no? Pasa por algo. A fines de agosto del 2018, 2 años apenas antes de la pandemia, aquí muy cerquita el pastor Andrew Stocken, yo te lo conté, en una iglesia de Chino, California, se quitó la vida por depresión. Querido pastor, joven, ministro de tan solo 30 años, 3 niños pequeños. Y su esposa declaró después de que él se quitara la vida, dijo, yo no entendía la profundidad de su depresión ni la lucha emocional que estaba enfrentando.
todos nos dejábamos engañar con su aparente carisma y sonrisa. Pero era un tipo muy carismático, no era un tipo que ustedes dicen, y se veía venir depresivo. Un tipo, ustedes buscan sus vídeos, Andrew Stockey, y es un muchacho cool, con buena onda, con mensajes motivacionales. Ni su esposa se dio cuenta que había una implacable batalla espiritual envolviendo la vida de su marido. Estaba atravesando el invierno y aparentemente ni él ni ella lo pudieron discernir. Y eso sucede porque muchas veces los cristianos creemos que la ansiedad y la depresión son problemas que se arreglan con una oración rápida, o declarando victoria, o decretando que somos libres. Decrete que es libre. Hay un respetado médico cristiano que dijo hace poco, nuestro mayor problema es que pusimos a las enfermedades mentales en las categorías de las luchas espirituales. Uno no pondría una enfermedad del corazón en la categoría de las luchas espirituales. Nadie se avergüenza de contar que se fracturó la pierna, o que tiene asma, o que incluso tiene diabetes, pero siempre estamos ocultando la depresión, nos da vergüenza. Y como si esa ignorancia no bastara, le sumamos la idea errónea de que los pastores, los líderes están más cerca de Dios y no luchan contra la depresión o no pasan inviernos crudos. Dicho sea de paso, si hay alguien aquí que tiene un ser querido que se ha quitado la vida por depresión y se pregunta, que es la pregunta siempre recurrente, si algún día lo va a volver a ver, yo tengo algo que decirte. Hace poco leía un libro cristiano acerca de los mitos del suicidio y un reconocido teólogo afirmaba, si eres aceptado en el cielo o no, no tiene que ver por cómo mueres, sino a través de la relación personal que tenías con Jesús. Convengamos que el suicidio es pecado porque es un acto injustificado de quitarse la vida. La vida es preciosa y Dios es el dador de la vida. Sin embargo, el suicidio no determina el destino eterno de una persona, porque nuestro destino eterno descansa únicamente en la gracia de Dios. No hay quien le pregunte qué haces. No hay quien le pueda decir, ¿qué haces? Y como dijo el querido Rick Warren, cuyo hijo menor también se quitó la vida hace unos años, él dice siempre, yo sé que lo veré en el cielo, porque la gracia de Cristo está por encima de cualquier desfase hormonal o desfase mental. Y sigo con Pablo. Antes de su invierno, Pablo pide las 3 cosas que todos necesitamos para completar nuestro propósito durante el invierno. Un abrigo, un libro y papel. El abrigo tipifica una cobertura. Cuando estamos en nuestro invierno deseamos un abrigo. Especialmente lo necesitamos en el invierno de nuestras vidas. Trágicamente algunas personas no tienen a nadie que pueda traerles un abrigo. Un abrigo tipifica el abrazo sin preguntar. El decir voy a pasar la noche contigo, tomando café, tomando un té. Y no tenemos que hablar de lo que te pasa, hablemos de cualquier cosa, no te voy a juzgar. Pero para algunos la necesidad de mostrar una imagen les impide mostrarse vulnerables y admitir que necesitan a alguien. Eso es lo peor. Los líderes que después terminan quitándose la vida es porque no pudieron pedir ayuda, porque tenían vergüenza de pedir ayuda. ¿Qué van a pensar? ¿Qué le queda para él si el que necesita ayuda soy yo? ¿Y quién dijo que un pastor no puede necesitar ayuda? Pero a veces nos sentimos demasiado orgullosos para decir, sí, soy quien soy, pero necesito la calidez, la cobertura de un abrigo. Y el mismo David en el Salmo 38:6 suspira y añade, estoy encorvado, literalmente. No era una metáfora, una licencia poética, se sentía encorvado. El monarca, el rey. Estoy abatido en gran manera. Me siento débil, deshecho. Mi corazón está angustiado, Señor. Yo sé que mi suspiro no te es oculto, tú escuchas mi suspiro. Pero en este momento culmina David diciendo, yo soy un hombre que no tiene respuestas. Yo sé que hay gente acá que no tiene respuesta para muchas cosas. No sabes qué va a pasar, no sabes qué te va a deparar enero,
No sabes qué te va a deparar el lunes, que enero. No sabes qué va a pasar con tus hijos, ni con tus papeles, ni con tu negocio. De hecho, el propio Pablo, San Pablo, tuvo su larga noche de invierno. Fue exactamente cuando les escribió las cartas a Timoteo. De hecho, la correspondencia final de Pablo a su hijo espiritual Timoteo fue escrito desde la celda de una cárcel romana, ¿no? Timoteo leyó la carta y allí, escrito en grandes letras, estaban las apremiantes palabras de Pablo en 2 de Timoteo 4:21, que decía: ven antes del invierno, ven antes del invierno. Pablo sabía que su tiempo se estaba acabando. A mí, si me torturaran y me metieran preso por predicar, la primera carta no habría sido a ningún hijo espiritual. I'm sorry, I'm so sorry. Yo no le hubiese escrito una carta a ninguno. Mi primera carta habría sido para mi abogado. Tiene derecho a una llamada. Déjeme hacer una llamada a mi hijo espiritual. Lo voy a llamar a Rob Owen aconsejándole: ¡no! ¡A mi abogado! Te diría: sacame de acá, desgraciado, paga la fianza. Haz lo que tengas que hacer. Para eso te estoy pagando. O por lo menos eres bueno, te pago como si lo fueras. Resuélvelo rápido. Y trata de que esto no se filtre a la prensa, ni a las redes sociales, ni a los religiosos. Pero Pablo sabe que esto forma parte del propósito. En lugar de pedir un abogado, el anciano pide papel para escribir, un libro y un abrigo. Le dice: trae, Timoteo, cuando vengas, antes del invierno, el capote, la capa, el abrigo que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros. Ah, y mayormente tráeme los pergaminos, que eran los sitios donde, el lugar donde él podía escribir. Pablo solo le había pedido lo que necesitaba. Estaba a gusto con esta estación invernal de su vida, porque él podía discernir el propósito de Dios en esa temporada. El invierno es un dialecto del lenguaje de los tiempos. Es un dialecto. Yo no sé si oíste hablar alguna vez de la teoría del efecto mariposa. Por lo menos hay películas que hablan del efecto mariposa. La teoría afirma, esto no es un invento de ciencia ficción, es una teoría, que el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. O sea, según este concepto, el aleteo de una mariposa en Florida agita la más pequeña de las ráfagas de aire, ¿no? Esa ráfaga de aire crece y crece, milimétricamente, chiquitito, ondulando alrededor del globo terráqueo hasta que se convierte en una tormenta caótica al otro lado del planeta. Entonces, en otras palabras, es posible que el aleteo de una mariposa en Miami puede provocar un huracán en Hong Kong. Ahora, yo estoy de acuerdo con la idea que las cosas pequeñas producen grandes acontecimientos. El efecto mariposa se usa mucho en las películas, en los viajes a través del tiempo, como Regreso al Futuro, que le decían: Marty, no podemos causar una paradoja temporal, porque ahora el pasado no es el pasado, sino que es otro pasado alternativo, Marty. ¡Ah, ¿se acuerda? Uno se mete en el vórtice temporal y ocasiona una paradoja en el tiempo. Ese es el efecto mariposa. Ahora, yo no concuerdo con eso de la parte aleatoria en cuanto al ser humano. En resumen, no le digas a Dios cuán duro es tu invierno. Dile al invierno cuán grande es tu Dios. Sé cuán grande es tu Dios. Y yo te invito a aceptar la invitación del salmista que dice: engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Salmo 34:3. Dios no necesita que lo agranden, Él ya es grande.
Es una metáfora de decir, vean lo grande que es. Cobren perspectiva. Pero nuestra tendencia es agrandar los inviernos. Y miramos con la lupa el diagnóstico, la enfermedad, la deuda, la suegra. Lo miramos con la lupa. Ya la suegra es terrorífica de por sí, imagínate con lupa. Pero debemos meditar menos en el invierno y más en el Señor. Menos en nuestra tristeza, en nuestra celda y más en su poder. Yo a veces me pregunto si nos olvidamos lo inmenso que es Dios, y yo creo que sí. Tiene que ver con que lo sagrado se nos vuelve común. Somos animales de costumbre. ¿Conocemos a aquel ante quien nos reunimos? ¿Entendemos que los demonios le temen y huyen solo al escuchar su nombre? ¿Comprendemos la grandeza de Dios o venimos a la iglesia y bostezamos como pasajeros adormecidos en el vagón de un tren? ¿Estamos conscientes de su gloria? Recién dije eso y a alguien se le atragantó el bostezo. ¿Estamos conscientes de su gloria, de su fuego, de su poder? No estaremos padeciendo, no solo tendremos un déficit de atención espiritual, sino que estaremos padeciendo una pérdida del asombro. Isaías 40:25 afirma, ¿con quién ustedes me compararán a mí? Hablando Dios. ¿Quién es igual a mí? Dice el santo. ¿Quién? Moisés declaró en Éxodo 15:11, ¿quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza, en santidad? Y el salmista pregunta en el Salmo 89:6, ¿quién de los cielos es comparable al Señor? ¿Quién como Él entre los seres celestiales? Dios le dijo a Job, a su profeta, que cuando dudara de su poder, no le preguntara a los teólogos, no le preguntara a otros profetas, que le pregunte a los animales. Habla con el burro, habla con la jirafa. Job 12:7 dice que Dios le dice, interroga a los animales y ellos te darán una lección. Pregúntale a las aves del cielo y ellas te lo contarán. Habla con la tierra y ellas te enseñarán, cabezón. Pregúntale a los peces del mar antes de comértelos y te lo harán saber. ¿Quién de todos ellos ignora que la mano del Señor los ha hecho? En sus manos está, en mis manos está el alma de todo viviente y sostiene a toda la creación. Yo recuerdo que cantaba esa canción hace muchos años. Yo no soy cantante ni mucho menos, pero estoy acá, tengo micrófono, puedo cantar y nadie me dice nada. Yo cantaba, pregúntale ahora a las aves del cielo, ellas te lo dirán. Pregúntale ahora a las bestias del campo, ellas te enseñarán. Suyo es el consejo y la inteligencia, la sabiduría y el poder. Pregúntale ahora a los peces del mar, ellos te enseñarán. Me encanta. Es el ratito que puedo cantar. Después decía, rompe las cadenas de los tiranos, los ata y los hace callar. Transforma a los príncipes y poderosos y al fuerte lo hace temblar. Esparce a los cielos, los vuelve a reunir, levanta y vuelve a derribar. Pregúntale ahora a los peces del mar, ellos te enseñarán. Y después no me da más la voz porque sigue subiendo y sigue subiendo. Pero siempre me quedo, pregunta a los peces del mar. Entonces, la próxima vez que sintamos el peso del mundo sobre nuestros hombros, hablemos con aquel que hizo el mundo. A medida que nuestra percepción de Dios se va engrandeciendo, nuestro invierno se va empequeñeciendo. Siempre. Pregúntale a los peces del mar, pregúntale a las bestias del campo si acaso dudan del Creador. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:28, sabemos
que Dios dispone todas las cosas. ¿Cuántas? Todas. Para el bien de aquellos que lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo a un propósito, a su propósito. Sabemos, afirmó Pablo, hay muchas cosas en la vida que no sabemos. No sabemos si la economía se va a hundir, si la Argentina seguirá ganando la próxima Copa del Mundo, si Messi seguirá jugando, si El Salvador intentará llamarle a esos que hacen fútbol. Tendrán un gran presidente, pero fútbol. No sabemos si ganará Trump o Kamala. No siempre sabemos qué piensan nuestros hijos. No obstante, según Pablo, podemos estar seguros de al menos 4 cosas. Número 1, sabemos que Dios obra. Él está ocupado tras bastidores, detrás del telón, en el making of. En las luchas, en medio del invierno, Él está ahí. Él no se ha ido. Aunque no lo sintamos, Él no se ha movido. Es incesante, incansable, no se cansa, no cesa. Número 2, Él nunca deja de obrar para nuestro bien. No para nuestra comodidad, no para nuestro entretenimiento, sino para nuestro bien. Número 3, para hacer esto Él usa todas las cosas. Todo está incluido. Dios no obra a través de algunas cosas o solo con las cosas buenas o con las cosas mejores. Él usa todas las cosas, las malas, las buenas, las primaveras, los veranos y los inviernos. El número 4, Él obra para el bien de quienes lo aman. A los que confían en Dios le ocurre siempre un buen final. No somos marionetas a merced del aleteo de un insecto, no. Estamos seguros en las manos de Dios. Si los peces están seguros, si los pájaros están seguros, ¿cuánto más nosotros no vamos a estar seguros en las manos de Dios? ¿Sí o no? Mira, te voy a decir una verdad muy cruda. La gente va a olvidar todo lo bueno que hiciste por una sola cosa hecha mal al final. Es así. Pasa con deportistas, no va a pasar con nosotros. Un boxeador que pierde una última pelea, la gente lo denigra, lo critica, no importa que se haya ganado varios campeonatos antes. Sé que no está bien, parece injusto, pero es la cruda verdad. Entonces el apóstol Pablo no solo le enseña a Timoteo cómo empezar, le dice cómo terminar. No te entregues, no te rindas, no abandones, no tires la toalla, porque la corona que me espera a mí, le espera a todos los que acaben como yo. No importa si acabas en invierno o en verano, en una celda o en una mansión. Eclesiastés 7:8 dice, mejor es el fin del negocio que su principio. ¡Qué final grandioso! Cuando el libro se cerró, se dobló el abrigo y se escribió la última anotación. El anciano Pablo había mantenido su integridad y había logrado atravesar su invierno con dignidad, estoico, con la mirada en alto, con una convicción firme. Enfrentó la sentencia de Nerón y del Imperio Romano. Allí fue decapitado a los pocos días y por lo tanto relevado de sus funciones del reino. Y hasta tanto nosotros nos toque ser relevados de nuestras funciones del reino y de nuestro llamado, hasta que nos diga el Señor, entrega tu placa y tu pistola, hay que permanecer. Sin lucha no hay fuerza, sin las montañas no hay cima, sin los contratiempos no hay destino, sin climas helados no hay propósito. Entonces hoy, aquí y en casa, hazme un favor, hazle un favor al Señor también de alguna forma. Vamos a bendecir y agradecer por nuestras noches de invierno. Vamos a bendecir. Dale un aplauso al Señor, bendice estas noches de invierno. ¡Aleluya! Dale un aplauso al Señor de señores grande, dile Señor, bendigo mi helada noche de invierno. Dale, que ese aplauso se escuche hasta los cielos, que se escuche
hasta el Ártico, hasta la Antártida, que hay gente que resiste, que hay gente que no se entrega. ¿Tú lo crees? No te entregues, no te entregues, no abandones, resiste. Esa es la palabra, resiste. Soporta todas las aflicciones estoicamente. ¿Vas a tener frío? Vas a tener frío. La noche va a ser cruda, es probable. ¿Pasarás temporada de soledad? Sí, la soledad no es una penitencia. La soledad son tiempos en que Dios no se